Five, four, three, two, one. Gracias por sintonizar nuevamente Lenguaje Autista, el podcast. El día de hoy estoy bien contenta. Tenemos una mamá que yo admiro muchísimo aquí con nosotros de invitada. Así que no se despeguen porque va a estar muy buena la entrevista que tenemos el día de hoy. Si es la primera vez que nos sintonizan, pues me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Amor Reyes. Pues yo soy la creadora o la persona, ¿verdad?, que decidió comenzar este podcast. Junto a mí está Natalia, que es una de mis compañeras. Ella se va a presentar ya mismito. Y pues yo tengo un niño de 12 años con autismo. Y pues a raíz del diagnóstico de él es que yo decidí comenzar a empoderarme sobre la condición y los problemas sensoriales, que es el área donde me especialicé, y los reflejos primitivos o reflejos primarios. Y hemos decidido comenzar este podcast porque sabemos que existe mucha necesidad entre los familiares de las personas con autismo de educación e información, y esperamos poder ser un puente entre los profesionales y ustedes para que haya una mejor comunicación y pues todo pueda seguir avanzando y sea para el mejor provecho de nuestros hijos. Mi compañera se va a presentar para luego introducir a nuestra invitada del día de hoy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén y en el momento que nos vean. Mi nombre es Natalia Aren, yo vivo aquí en Uruguay, trabajo en mi consultorio como dando consultas en el área de psicología. Y soy mamá de 2 niños con autismo, Guillermo y Federico, que son gemelos que hoy tienen 7 años. En este camino recorrido hemos tenido, como dice Amor, altas y bajas, y por eso, porque sabemos que las bajas son complejas en este camino, queremos estar acompañándolos para compartirles y traer también invitados que tengan experiencias de trabajar o de vivir o de convivir con personas con autismo para poder llevarles los distintos ángulos de desde dónde se puede ver el autismo, las distintas visiones para que lo que les sirva lo puedan tomar. En este caso está Silvana, que si mal no recuerdo es de Chile, así que todos los que estén escuchando de Chile, de pronto habrá una gran cantidad de gente que la conoce y otra no, y bueno, que sea para Chile y para toda Latinoamérica, para todo el público de habla hispana, de provecho esta entrevista de hoy. Gracias. Muchas gracias a ti por acompañarme y como muy bien dijo Natalia, nuestra invitada se llama Silvana Vázquez Cáceres, y bueno, ella es madre de 2 chicos dentro del espectro de autismo también, pero es una madre empoderada. Yo la conocí a ella dando una charla para los padres sobre lo que es el duelo, que es nuestro tema este mes. Si es la primera vez que nos sintonizan, recuerden que nosotros trabajamos un tema durante el mes a través de diferentes episodios y entrevistas. Así que recuerden suscribirse para que no se pierdan los demás episodios relacionados al duelo. Así que el día de hoy ella va a estar hablando con nosotros sobre el duelo,
Pero ella también, a raíz, ¿verdad?, de esta situación, ella, como les dije, es una madre empoderada. Ella tiene un programa de radio en Chile que se llama Empoderados por la Discapacidad. Se presenta los domingos a través de Radio Nuevo Quilicura 106.5 y también es la fundadora de la organización APED o Agrupación de Personas Empoderadas por la Discapacidad y es educadora diferencial y especial. Pero nada, vamos entonces a comenzar con ella. Silvana, ¿cómo estás el día de hoy? Y Hola, gracias. muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecerle a ustedes por la invitación. Es importante que hayan estos espacios para poder hablar de estos temas, ¿verdad? Así que más que nada eso, estoy muy bien. Qué bueno. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación, de verdad. Te admiramos muchísimo. Voy a comenzar, ¿verdad? Con las preguntas. Ya como dije, vamos a estar hablando del duelo. ¿Qué es para ti el duelo o cómo definirías tú lo que es el duelo? ¿Mm? Lo que pasa es que yo siento que la mayoría de las madres que tenemos hijos dentro del espectro autista, yo tengo dos, ¿verdad? Pasamos por una etapa de duelo que son distintas fases, que parte de el miedo, ese miedo que te atrapa y que no te deja como pensar en las soluciones. Eh, es un miedo que yo me acuerdo que solo pensaba todas las noches en qué será de mi hijo cuando yo no esté, cuando tenía solo al Renato. Yo digo que es un miedo que te paraliza, en el fondo es un miedo que te paraliza. Después viene la culpa, una culpa que, bueno, las mujeres en sí somos muy buenas para culparnos y empezamos a decir, o tal vez mi hijo está dentro del espectro autista porque yo hice algo mal. Yo pensaba en ese momento, tal vez fue porque yo lo llevé a una piscina, le dio coqueluche, mi hijo tuvo coqueluche, estos convulsivos, estuvo hospitalizado cuando tenía 3 meses. Entonces yo decía que tal vez era por eso, porque yo lo había llevado a una piscina, pensaba yo sin saber nada del autismo. Entonces, y me culpaba o tal vez no lo estimulé, no tenía idea de autismo, entonces pensaba que podía haber sido mi culpa. La negación también, pasé por la negación, ¿no? Para mí que se equivocan todos, están todos mal, la neuróloga, el psicólogo, está mal la educadora, está mal la fono, están mal todos, mi hijo imposible. Y sobre todo me pasó con el mayor, porque cuando yo tuve el segundo hijo, que también está dentro del espectro autista, empecé a ver el autismo con más naturalidad, a como lo veía de un comienzo. Y con Renato me pasó que me costó mucho porque Renato tenía un desarrollo típico, digámoslo así. Como cualquier niño de su edad, a los 2 años él cantaba, hablaba. Y de repente es como que me hubiesen cambiado el hijo en ese momento. Es como de un niño que tú le decías anda a buscar la mamadera y me decía no está y se reía travieso, a un niño que no me miraba, que dejó de hablar, que no atendía el nombre, de que empezaba a hacer movimientos repetitivos, aleteos con las manos, a jugar de una manera inusual con los juguetes, como que daba vuelta a un auto y giraba todo el día la rueda y decía, ah. Entonces para mí fue impactante ese cambio, era como tener otro hijo y me costó mucho asumirlo. Yo hablaba de autismo y me ponía a llorar con quien fuera, aunque no la conociera. Entonces fue muy difícil ese proceso y más se suma que la neuróloga me lo dijo de manera poco empática, así como, es su único hijo, pobre de ustedes. ¿Quieren llorar? Esto no es como un resfriado, es para toda la vida. Entonces ella, este niñito autista por donde lo miren, fue muy poco empática con sus palabras y a mí nunca se me olvidaron sus palabras. Y esto hizo que yo más que me levantara rápido para ver las opciones, hizo que me hundiera en mucha pena, mucha angustia, mucho miedo y pasara por todos estos procesos, estas etapas, digámoslo así, eh, que me hicieron pasarlo muy mal y perder tiempo en otras palabras. Sé que hay que vivirlo, sé que es necesario vivirlo, pero igual es bueno levantarse lo antes posible para poder ayudar a tu hijo porque ese es tiempo muy valioso. Y mi hijo ahí cuando lo diagnosticaron, como él tuvo un retroceso, no lo diagnosticaron pequeño, él lo diagnosticaron a los 4.
porque él a los 2 años era como cualquier otro niño. A los 2 años y medio recién dejó de hablar y dejó de... mi hijo Renato, el que estoy hablando yo, tiene un autismo muy, muy difícil. O sea, yo siento que tiene el autismo nivel 3, con mayores necesidades de apoyo, que antiguamente se decía autismo severo, ¿cierto? Me dijeron también autismo regresivo. Él tiene un autismo muy complejo y ahora que está entrando la adolescencia, o sea, si yo pensaba antes que era difícil, no era nada a comparación de lo de ahora. Lo demás era una práctica y muy difícil. Sobre todo que estamos hablando de un niño que tiene compromiso cognitivo, muchas dificultades en su guatita, tiene muchos, muchos desafíos. Sin embargo, yo no me gusta centrarme solo en lo malo. Yo siempre con los años aprendí eso porque al principio no, al principio veía todo mal. Me gusta centrarme también en las cosas positivas y de ahí agarrarme. Por ejemplo, Renato es un niño muy, que le gusta agradar al resto, muy tierno, muy dócil, no tiene problemas grandes como de conducta. Le gusta la actividad física, es bueno para andar en bicicleta. Entonces, pero para mí fue bastante difícil al comienzo y yo creo que ayudó mucho que fuera difícil esa neuróloga. Pero bueno, finalmente, después de pasar todos esos procesos que hablamos de la negación, cuando decía que no, en todo ese proceso, muchas peleas, culpándose aquí, ¿verdad? En pareja, culpándose, no, por tu culpa, buscando información en internet, obsesionándose mucho con este tema, una obsesión que llegó a ser mala en algún momento en el sentido que solo me dedicaba a eso y la demás gente, mi familia, mi mamá, mi papá, nadie existía, existía solo el autismo. Y fue tanta la obsesión, que ahí tenía solo a Renato, fue tanta la obsesión que me puse a estudiar, que ahí fue un poco la obsesión para el lado bueno, porque aprendí mucho, pero para el lado malo, de que no lo vi con naturalidad en ese momento. O sea, yo era solo autismo, pasaba todo el día leyendo, pasaba todo el día estudiando, me metía un curso tras otro, y lo que aprendía empezaba Renato a... Claro, a él le encantaba, porque yo igual soy como súper lúdica, media loquilla, así como para interactuar con los niños, entonces no era que él fuera una tortura para él, todo lo contrario, él me buscaba y me mostraba el mueble de terapia. Entonces, por ese lado, por suerte, no siento que le hice un daño, todo lo contrario. Pero sí uno, a ver, uno no es solo mamá, uno es mujer también, ¿verdad? Y uno se olvida de eso cuando está en ese proceso, se olvida. Y es triste porque uno se deja muy atrás. O sea, la prioridad en ese momento era la prioridad número uno, mi hijo, después otra persona, después mi mamá, no sé, y al último estaba yo. Entonces, esto quiero decir que no me arreglaba, solamente me preocupaba de estudiar, de leer, de leer. Y yo eso, ahora cuando voy a dar una charla, a veces doy charlas sobre esto, yo lo que digo, que va a sonar egoísta, pero creo que uno tiene que estar en el número uno en la lista de prioridades. Porque así como en los aviones, si uno no se cuida, ¿viste que en los aviones te dicen que la máscara de oxígeno va primero al adulto? Porque si se lo pones primero al niño te puedes desmayar. Entonces lo mismo, si tú no te cuidas, no puedes cuidar a otros. El tiempo para ti, el tiempo para hacer algo que te guste, escuchar una música que te guste, leer un libro, lo que te gusta a ti. Pero si solamente te enfocas en tu hijo, ahora hay que tener un equilibrio, obviamente, no te va a preocupar solo de ti, pero eso se entiende, ¿verdad? Entonces, si tú te preocupas de ti y así estás bien para tu hijo, va a ser distinto todo. Entonces, va a poder tener un equilibrio en tu vida y va a salir todo mejor. Bueno, y no sé si me quiere hacer otra pregunta, sigo nomás. Este, no, me encanta todo lo que dijiste porque, pues dentro de lo que explicaste muchas de las etapas que van pasando por el duelo. Y aunque el duelo, como explicamos en el primer episodio de este mes, es individual para cada uno, no hay dos Sí. personas que lo vivan de la misma Mm. manera, sí hay ciertas emociones, sí hay ciertas cosas que se transitan que pueden ser parecidas. O sea, al igual que tú, pues yo también pasé por la negación, yo también pasé por las culpas, especialmente entre la pareja.
Y pues luego caí en lo que yo digo, una depresión, que era que lloraba todas las noches, esperaba que él se durmiera para yo poder llorar y llorar y llorar y llorar. Pero era necesario. Es necesario, hay que pasarlo, hay que vivirlo, porque es parte de ese proceso para poder asimilar esa noticia que nos acaban de dar. Y me encanta también que hayas contado la experiencia con la neuróloga, porque eso es parte de lo que nosotros comentamos aquí en el podcast, ¿no, Natalia? Que ya hay que ir haciendo cambios en la manera en que en el sistema se dan los diagnósticos, porque realmente nos afecta a nosotros los papás. De hecho, tú has estado tratando desde tu parte como psicóloga, tú has estado tratando de hacer cambios. ¿Qué tú opinas sobre esa experiencia que tuvo Silvana? Ay, Silvana, lamento mucho, la verdad, lo que te ha tocado vivir, porque como tú bien dijiste, creo que siempre es duro en cualquier circunstancia, pero creo que el factor aquí más traumático es esto de que un profesional que debe de ocupar un lugar de sostén y de aliento lo vea y lo transmita tan como si fuera una desgracia, porque entonces tú también lo vas a vivir así, ¿no? Entonces, creo que hay que ser bien realista, es una circunstancia dura, pero no es una desgracia. Y Ujú. sí hay que ponerse o tratar de ponerse desde el lugar de lo que sí hay, como dijiste tú, ¿no? O sea, tú empezaste diciendo, mi hijo tiene niveles de dependencia, bueno, tiene, pero también tiene un montón de cosas que son hermosas, que son bellas y que hacen parte de que tú disfrutes también de ser su mamá. Y hay un montón de cosas que sí puede hacer, ¿no? Entonces, este punto que tú tocaste, que nosotros en los diferentes grupos que hemos participado hemos puesto mucho énfasis, que la primera atención es a los padres, porque padre que no está bien, como dijiste tú, o madre, mejor dicho, que no está bien, eh, no puede asistir a nadie. Mm, así No es. tiene oxígeno, como dijiste tú. Y yo quería hacerte otra pregunta, Silvana, por eso gracias por tus ejemplos y porque esa es lo que le ha pasado a la experiencia de muchas personas que seguramente te están viendo. Y esto también tiene este propósito de que tú que ves este podcast te sientas identificada y hay un alivio cuando uno siente un relato que se parece a lo que uno sintió, a lo que uno vivió. ¿Cuánto tiempo crees tú que te llevó a ti salir como de esa estupefacción, como de ese lugar que no te permitía actuar? Yo creo que fueron meses, no recuerdo exacto, pero yo creo que fueron meses hasta que, ¿sabes qué? ¿En qué momento empezó a cambiar todo? Es increíble que la familia te puede amar, pero si alguien no vive lo mismo que tú, no lo va a entender en el fondo, por más que te ame. ¿Y sabes quién me ayudó? Otra mamá de otro niño en repetista de Estados Unidos. O sea, ella es venezolana y vive en Estados Unidos. Y ahí en ese momento todo cambió. Yo dejé de ver el autismo como una tragedia, como me la hizo ver la neuróloga, y empecé a verlo como un desafío, como lo veo hasta la actualidad, porque es difícil y no lo voy a negar nunca que sea difícil, pero hay que encontrar las formas de ser feliz y de que tu hijo sea feliz, porque siempre digo, tenemos una posibilidad de vivir en la vida y no podemos desperdiciarla. Esta es nuestra realidad. ¿Y con esto qué vamos a hacer? Así lo veo yo. Y ahí cuando la conocí a Argiria, que se llama, que hasta el día de hoy de repente hablamos, yo empecé a buscar por redes sociales personas que hablaban de autismo, porque no encontraba la respuesta en mi familia, porque nadie me decían cosas que no tenían sentido para mí en el caso de que, por ejemplo, no entendían lo que yo vivía, no lo vivían ellos, entonces no lo podían entender, no lo dimensionaban, no había ni una forma que lo dimensionaran. Entonces fue en ese momento que empecé a buscar a personas que hablaran de autismo en las redes sociales, le escribí a muchas, pero hay una que me contestó y que no me contestó así como de manera rápida, sino que se dio tiempo para escribirme algo muy largo y que yo lo leí y me hizo, ay, y me hizo mucho sentido. Eh,
no sé, y yo me acuerdo que cuando le escribí le dije, yo todavía leo eso de vez en cuando y me da así como algo porque yo le decía, hola, mi nombre es Silvana, ¿sabes qué? Tengo sospecha, porque ahí tenía sospecha, de que mi hijo es autista. ¿En qué momento se deja de llorar cuando uno habla de autismo? Porque yo no puedo dejar de llorar. No le cuentes, o sea, no publiques esto en mi muro, me daba vergüenza. Era extraña la sensación y no publique, yo no quería que nadie supiera que mi hijo podía ser autista. Y por favor no lo vayas a publicar, fue lo primero que le dije. Y ella me dijo, tranquila, no lo voy a comentar en un comentario tuyo, nada, porque estábamos en Facebook, ya me había aceptado. Y me dijo, y mira, vive un día a la vez, y me empezó a hablar y todas sus cosas que me escribían me hacían tanto sentido y que ahí ella me fue transformando sin darse cuenta ella con ese tiempo que me dedicó cada día, porque eran todos los días, todos los días le escribía y todos los días me contestaba. Ese pequeño tiempo que se dio todos los días, eh, esa bondad que tuvo conmigo hizo que mi vida cambiara, que la vida de Renato cambiara para bien y que yo me levantara y llegara a la etapa de la aceptación, de aceptar que esta era la realidad que yo tenía y que tenía que luchar por salir adelante, que ahora tenía que ponerme en plan de acción. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué posibilidades hay de salir adelante? Y ya no sacaba nada con seguir llorando eternamente. Entonces, de verdad que ella fue, yo siempre la nombro en cada charla que yo estoy, y ella de verdad fue muy importante para mí y ella a lo mejor no lo dimensiona. Yo siempre se lo digo, pero yo creo que ella no lo dimensiona. Una vez me entrevistó ella, porque ella también es bien movida donde ella está, y me dijo que yo le dije que ella era muy importante en lo que a mí me había pasado. Y ella como que se emocionó, porque en el fondo de verdad que ella me ayudó mucho y así como ella me dijo un día, Silvana, esto es una cadena. Hoy día yo te ayudo a ti y mañana tú ayudarás a otro. Y cuando ella me entrevistó me recordó esa frase y me dijo, así tal cual ha sido. Porque mírate ahora cómo estás, me dijo, con miles de cosas ayudando a otras personas. Pero yo creo que en parte, como estoy, es por ella. Así que yo aconsejaría a las personas, yo sé que todos somos distintos, pero buscar redes de apoyo es fundamental. Alguien que te pueda entender. No, definitivamente es uno de esos pasos para nosotros poder llegar a la aceptación y poder salir del duelo, es o buscar ayuda profesional o buscar ese grupo en donde entonces uno se apoye, donde uno se desahogue. Hay que hablarlo, hay que comenzar a hablarlo. Recuerdo que cuando me contestaste en la primera pregunta, cuando nos estabas hablando, mencionaste que con tu segundo hijo entonces, con Agustín, pues fue diferente. No te costó tanto como con Renato. Y me da curiosidad saber, ¿ya habías llegado a la aceptación cuando te enteraste del diagnóstico con Agustín? Y entonces, ¿qué fue lo que sentiste? Mira, yo ya había llegado a la aceptación, sin embargo, no veía el autismo con naturalidad. Yo en ese momento buscaba como el tema de las vacunas, esto, otro. No lo veía con naturalidad como ya lo veo actualmente. Lo veía como que tenía que arreglar el tema en el sentido de que el niño tenía poco menos que salir del autismo. Y cuando tuve el Agustín fue tan distinto, y claro, igual yo a los 8 meses ya sospeché, yo dije ya, el Agustín también es autista. Pero cuando me lo dijo, me lo confirmó a los 2 años la neuróloga, ella no me lo dijo porque me vio tan resuelta, me lo escribió en el papel que te dan. Entonces yo salí y dije, no me dijo nada. Y lo leí, decía, claro, trastorno del espectro autista. Yo dije, y como que en el fondo ya lo sabía, pero igual me quedé un poquito así como, en un momento me sentí como, es como tragicómico lo que voy a decir, pero en un momento me sentí como la protagonista de una película de drama. De verdad que en Sí. ese momento me sentí así, siendo bien sincera, en ese momento me sentí así, pero después de eso fue solo ese momento. Porque a todo esto, Renato, mi hijo mayor, retroceso tras retroceso, y avance y después retroceso, avance y retroceso. O sea, muchas dificultades. En cambio, Agustín, siendo que tiene autismo nivel 2, él tiene muchas dificultades porque él no habla, pero tiene un aprendizaje muy diferente al Renato. O sea, quiero decir que ha sido más fácil.
Por ejemplo, la imitación de Agustín es muy buena, a diferencia de Renato. Entonces, con imitación buena, tiráis para arriba al tiro porque tú estás haciendo algo y te copia. Entonces ha sido mucho más fácil. Yo voy a la calle y el Agustín es como el más grande, me lleva las bolsas, no se escapa. Entonces, para mí, yo ya estaba en la etapa de la aceptación, pero no veía el autismo con naturalidad. Y yo desde ahí todo cambió para mí. Vi el autismo distinto, empecé a entender más cosas que antes, tener una perspectiva más amplia, no sé, como que vi cuando decían, no, mi hijo aprende las vocales, las letras, los números solo, yo decía, algo estoy haciendo mal, que Renato no aprende nada solo, y no estaba haciendo nada mal yo, solo que él tenía, cada niño corre su propia carrera. Uno siempre se está culpando y las mamás de niños con mayores necesidades de apoyo sufren mucho, porque ven a otros niños con autismo nivel uno que claro, saben inglés, saben esto, otro, y su hijo con suerte sabe las vocales y tiene, no sé, 14, 15 años. Pero no es que no se tienen que culpar porque yo se los digo ahora que tengo los dos lados, uno puede hacer mucho por los dos, incluso dedicarse, yo me dedico mucho más ahora a Renato y Agustín avanzó mucho más rápido porque son distintos niños, Renatito tiene mucho más dificultades tiene compromiso cognitivo importante. Entonces yo, por ejemplo, lo que me pasó que te contaba antes de salir al aire de la escuela, yo fui a una escuela especial con toda mi expectativa y eso que es una escuela especial, una escuela muy grande que le exigen más, entonces yo dije, quiero atreverme a algo más difícil para ellos, algo más desafiante, porque siento que siempre hay que estar desafiando a los chiquillos para que aprendan más cosas. Y lo llevé a esta escuela los dos. Y el Agustín pues, lo recibieron con los brazos abiertos, claro, él es tranquilo, se sienta, eh, aprende más rápido. Pero Renato vi muchos pero. A veces no te dicen directamente sáquelo, pero te lo dicen indirectamente. Como con la reducción de horaria, prácticamente para siempre te hacen sentir que no lo quieren ahí. Entonces, hay cosas que son obvias que no necesitas decirla para que la otra persona la entienda. Entonces, yo entendí que ellos no tenían la disposición de trabajar con Renato y que también se entiende que es un colegio de 15 niños con dificultades en una sala y el otro colegio que iba Renato, que volvió, era de 6 niños por sala. Entonces, es mucha la diferencia. Entonces, también entendí el lado de ellos, pero me dio pena la situación porque eh, que en el fondo sentí que ni siquiera las escuelas especiales están preparados para todos los niños, o sea, quieren niños más tranquilos, igual que las regulares. Entonces es triste porque ¿qué pasa con los niños que tienen mayores desafíos? ¿Se tienen que quedar en sus casas sin aprender nada? Ellos no tienen derecho a estudiar, ni a aprender, ni a avanzar. ¿En serio eso? Y eso no solo pasa en Chile, lamentablemente. No, no, indudablemente, eso pasa en todos los países, por lo menos que nosotros estamos en contacto. El tema es que acá se fue de las manos este asunto, porque esta condición o trastorno, yo lo veo más bien como una condición, no viene avanzando acorde a la cantidad de gente disponible y preparada que hay. Mm. Entonces, lo cierto es que hay tú ahora en toda clase o en casi todas las clases hay de escuelas regulares, estoy hablando, hay un niño o dos con autismo, cosa que antes no se daba. Entonces hay como, concurren como varios fenómenos sociales. Obviamente hay una incrementación o de diagnóstico o de reales o de casos reales. Y también hay una intención, que eso yo lo celebro, de integrar, que a veces se hace con éxito y a veces no, y a veces se dice que se quiere integrar, pero en verdad no se integra. Entonces yo creo que hay como hace parte del duelo el poco amparo que sienten las mamás, porque siento que si tú tenés un hijo con una condición diferente, como algo que sea más común, como un síndrome de Down, como un hijo de repente con una dificultad física, hay como más respuestas. No es que sea más duro o menos duro, pero hay más respuestas porque tú sabes como más libreto. Esto entre que es un espectro
Y entre que en cada país se usa un distinto libro, porque si el niño es diabético, en toda parte va a ser lo mismo, esté acá o en Mm, China, ¿no? Con más o menos adelanto. Entonces, y el tema de la educación, que es uno de los temas que yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacerlo, es algo que se dice, pero no se hace. Y hace parte que la gente también sienta que no hay una alternativa para un niño con una dificultad, con un mm, déficit cognitivo, también hay niños que no tienen déficit cognitivo, pero tienen tales trastornos sensoriales que no pueden ir a la escuela. Entonces mm, estamos en la misma cosa. O tienen una conducta muy disruptiva, entonces tampoco se puede ir. Entonces yo creo que esto de alguna forma lo sabemos casi todos los seres humanos que estamos sobre la Tierra, y entonces eso hace parte de que el duelo sea un poquito más difícil, porque si alguien te amparara, si alguien te dijera, bueno, aquí no hay un libreto, pero vamos a poner todo lo posible, pero eso que tú te encontraste, que no fue una respuesta, que tú tuviste que adivinar que ellas no estaban disponibles y tú tuviste que gestionar la entrada de Renato a otra mm, institución, cuando es otra persona la que debió dar esa respuesta, porque tú sos la mamá, eso hace parte de que el duelo sentimos nosotros, por lo menos en este equipo, que mejora un poco, pero a veces vuelve, porque vuelve el dolor, porque mi hijo entonces mm, no tiene cabida aquí, porque una vez que acepté determinado aspecto, pero queda otro, tengo que aceptar que capaz que no va a estudiar, o que capaz que no o va a saber menos que el resto, o que no se va a poder desarrollar en determinadas cosas. Entonces mm. hay vi muchas complejidades de las cuales yo siento que no se hablan, y que se podría llevar mucho mejor esto del duelo, porque el duelo de qué es, del hijo que yo esperé y no tuve, ¿no? Del hijo que tiene todo el mundo. Entonces, eso que tiene unas características muy particulares en el autismo, porque no se sabe, porque capaz que el niño avanza mucho y luego retrocede, y capaz que avanza y avanza y avanza. Entonces, esto que no hay plan, creo que hace parte de que el duelo tenga sus características particulares también. Mm, Y mm. yo en ese sentido quería preguntarte también si tú crees un poco esta visión que hay partes que se van superando, pero hay partes que de alguna manera, como en forma como circular, vuelven a pasar. ¿Qué sentís tú respecto de eso? Yo no sé cómo serán todos, pero a mí en lo personal yo sentí que no, que yo no he vuelto para atrás por lo menos como estaba en un comienzo. O sea, definitivamente yo soy otra Silvana. Entonces, yo creo que claro, depende de cada persona, de lo que haya vivido, de su vida en sí, de cómo ella sea también, de su personalidad. Depende de tantos factores, pero yo en lo personal no, yo cuando yo salí de eso, cuando empecé a la aceptación, todo eso yo ya no paré de aprender, seguí y traté de ayudar y cada día aprendo más cosas y siento que cada cosa que aprendo me sirve, eso es lo mejor porque uno puede aprender en la teoría, pero si uno no lo logra hacer en la práctica, no sirve de nada. Y cuando yo veo que las cosas que yo en la teoría las aprendo, las llego a hacer en casa con ellos, porque los tengo para practicar todos los días, yo me doy cuenta, wow, sí, todo está valiendo la pena, todas las cosas que estoy, entonces uno se motiva a seguir, aunque claramente no todos van a avanzar al mismo ritmo, pero ya que avancen, es motivante para seguir. Y esa tecnicatura que tú hiciste, fue a partir de esta necesidad que tú sentiste de saber, o ya estabas relacionada con la educación No. Ah, anteriormente. no, no, yo nada que ver, yo estudié cocina, nada que ver con la educación, pero no, a mí me ayudó mucho esto de informarme, de aprender de autismo, de tomar un montón de formaciones, después estudié la carrera, pero antes de eso yo ya tenía un montón de formaciones, pero fue por ello, y después me quedó gustando y empecé a trabajar con otros niños, pero fue por ello, porque me di cuenta que me acuerdo de una formación que tomé
se llama en Comunicatea, de verdad, que acá se llama unas personas que hacen formaciones. Y me acuerdo que esa vez me enseñaron el encadenamiento. Y yo dije, ¿encadenamiento? Me imaginé encadenar al niño así. Yo dije, qué feo. Y nada que ver, nada que ver. Entonces yo dije, encadenamiento. Y cuando me lo dijeron, yo así como que me encantó, no sé por qué me encantó tanto. Entonces yo llegué, era separar en partes pequeñas una actividad compleja. Yo llegué a la casa y dije ya, con el encadenamiento le voy a enseñar a Renato a andar en bicicleta. Y todos me dijeron, estáis locas, si Renato tiene muchas dificultades, ¿de dónde va a aprender a andar en bicicleta? Yo dije, no, le voy a enseñar a andar en bicicleta. Y me metí en eso, que el niño iba a aprender a andar porque no sabía nada para distraerse, él necesitaba tener cosas que le gustaran hacer. Y aprendió a andar en bicicleta, y después era el más seco para andar en bicicleta, hasta los niños que nunca lo hablaban en el pasaje lo empezaron a hablar y tratar de hacer carrera con él en el pasaje. Entonces, en la parte social igual le ayudó el tema de saber andar en bicicleta y en muchas cosas más. Entonces, cada cosa que yo iba aprendiendo me daba poder para sentirme que sí se podía salir adelante, porque cuando yo los llevaba a terapia, sobre todo a Renato, muchas veces me ocurrió que las terapeutas no sabían qué hacer con él. Entonces yo dije, chuta, si no saben qué hacer con él, ¿qué me queda a mí aprender? No tengo mucha salida. Con Agustín sí, pero con Renato me pasó mucho. Una vez me tocó una terapeuta que era muy simpática, una terapeuta ocupacional. No voy a decir ni su nombre ni dónde lo atendí, solo voy a contar esa parte. Muy simpática, muy simpática. Pero me di cuenta que cuando yo le decía, llevaba media hora hablando en terapia y ya llevábamos como 3 meses. Y yo le decía, disculpa, ¿en qué momento vas a trabajar directamente con el niño? Porque me estás hablando a mí todo el rato y yo igual manejo lo que me estás diciendo, entonces está como un poco de más. Y no se lo dije pesado, pero ya me estaba poniendo nerviosa, porque yo estaba gastando plata y no estaba viendo que estaban trabajando directamente con él. Y me dijo, sí, Renato, ven, Renato, y no hallaba cómo darle la orden, no hallaba cómo... Le puso una zapatilla de estas de madera para enseñarle a botonar, que eso era como que venía después, pero yo la dejé nomás. Como que yo no sentí que era como una prioridad ahora, pero bueno, tenía que respetar lo que ella decía también. Y después no sabía cómo darle la instrucción, no sabía cómo hacer que él lograra hacer eso que ella se había propuesto. Entonces, cuando me di cuenta que realmente no sabía y no sabía qué hacer y se reía y me conversaba, me seguía conversando, que me paré, pero de manera respetuosa porque trato de no ser desubicada, ¿verdad? Y le dije, mira, sí, y le mostré que había que primero que cruzar el cordón. Yo cruzo el cordón y le mostré a Renato y le ayudé con ayuda física total. Y ahí lo empezó a hacer ella igual, pero igual fue como, para eso me quedo en mi casa, no gasto esa plata, entonces fue como, pucha, eh, muchos papás que no saben esto le creen toda la terapeuta y gastan su plata y no vale de nada. Entonces yo sí lo sabía porque había tomado un montón de formaciones, sí sabía que ella tenía que tener técnicas, sí sabía que ella tenía que aplicar la ayuda física total que tiene que ir desvaneciendo, sí sabía que ella, si la actividad es muy compleja, ella tiene que dividirla en pasos, cosas que otras personas no saben. Entonces, ¿cuánto habrán llevado a su hijo ahí? Y no le hicieron nada y como ellos no sabían, incluso algunos se quedan afuera, eh, es plata perdida de tiempo, que es lo más preocupante, tiempo para el niño. Eso. Así que tú sentiste que a partir de poder dejar, digamos, de sentir como era lo peor que te pasaba como una tragedia, ahí esa es un síntoma en una persona, eso que tú estás contando, realmente de empoderamiento, de yo tengo que hacer esto, ¿no? Cosa que en otras cosas, en otras condiciones no pasa, porque tú por más que estudies difícilmente vas a poder llegar a ser médico, pero Ah, sí sí. podés llegar a tener mucho más conocimiento, porque aparte tenés la motivación de que tus hijos, y posiblemente esa motivación sea una, digamos, una puerta abierta mucho más importante, y aparte el vínculo que tú tenés como mamá con tus hijos, ¿no? Que creo que yo estuve bichando un poquito, mirando un poquito tu Facebook y vi que hay algo que tú
tenés que es como ese vínculo primario muy desarrollado y eso hace parte también de que saliste del duelo, si no, no hay espacio para eso. Y eso también hace parte de que ellos aprendan contigo. Entonces aquí el duelo, que es necesario y que creo que nos tenemos que permitir vivirlo, pero hay un punto en que tenemos que también decir, ya está, no, Mm, ya pasó, esto es lo que a mí me tocó, no es culpa de nadie, es una realidad y actuemos en lo que podemos hacer. Y en eso tú realmente sos un ejemplo y quiero felicitarte y darte todo mi reconocimiento porque transformaste tu vida, porque seguramente no pensaste ser referente en tu país de nada y sin embargo terminaste como haciendo algo bien masivo y teniendo como eso que te decían, ¿no? Como a partir de que tú cuando estabas en pleno duelo, tengo sospecha, pero no le digas a nadie, porque es como mm. una especie de tener un adicto, un delincuente, una cosa así. Pero después que saliste eso de la vergüenza, porque la vergüenza es parte del duelo también, ¿no? No nos olvidemos, la vergüenza es un síntoma clarísimo del duelo porque tiene que ver con sentirse culpable, por lo menos así lo interpreto yo, pero una vez que saliste de eso, tú estás haciendo un poco lo mismo, ¿no? Y aún más, porque seguramente podés dar instrucciones concretas o una orientación más concreta porque tenés un conocimiento sobre esto que creo que es el puntal fundamental y lo que le preocupa a todo el mundo es mi hijo aprenderá con esto que tiene, aprenderá algo, podrá aprender algo y seguramente tú tenés una gran cajita de herramientas para poder brindar. ¿Y cómo es exactamente el trabajo que tú ofreces? O sea, es a través de esto, de la educación, ¿verdad? Sí, sí, mira, yo creo mucho en el trabajo en movimiento. A mí me encanta todo lo que sea trabajo en movimiento y lo aprendí por Renato, porque Renato no entendía lo que era rápido, lento, hartas cosas, instrucciones, doblar, parar. Y cuando empezamos a andar en bicicleta le empecé a enseñar muchas cosas. Entonces yo me di cuenta que hay muchos niños y la mayoría les beneficia mucho el trabajo en movimiento. Y nosotros, bueno, en APED se hace un taller en el cual el sábado por medio lo hago yo y el otro sábado por medio otra persona, un taller grupal de personas con distintas condiciones, pero principalmente autismo, en el cual hacemos taller de habilidades motoras, se llama, que hacemos todo lo que es circuito motor, que pasan a través de vallas, un circuito de conos y al final terminan con algo de motricidad fina. Entonces, esto ayuda a muchas cosas en realidad porque al seguimiento de instrucciones, a la imitación, ¿verdad? Al equilibrio, a la coordinación. Es un montón de cosas que se trabajan en un trabajo lúdico, porque no es un trabajo en mesa que es aburrido para el niño, es un trabajo entretenido. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, eso es grupal, y por otro lado hago reforzamiento a niños que les cuesta, que de matemática o de otras cosas, que son casi todos son niños pequeños, y lo otro, hago terapia individual, que trabajo con niños, a mí me gusta mucho trabajar con niños que les cuesta más. Debe ser por todo lo que me ha pasado con mi hijo mayor. Y cuando me toca un niño que yo veo con hartas dificultades, yo me pongo feliz en el sentido, no porque él tenga hartas dificultades, sino que en el sentido de que es un desafío importante no sé, me gusta mucho y digo, bueno, y empiezo a evaluarlo y casi todos los chicos con mayores desafíos tienen problemas en el control instruccional, conducta, imitación, imitación no verbal están muy mal algunos y otros no, otros tienen buena imitación. Entonces empiezo ahí a trabajar lo que es imitación. Siempre trato de hacer las cosas como entretenidas, que al final de cada actividad pase algo entretenido para ellos, de hacer una conexión con ellos, de tratar de guiarme también por las cosas que ellos saben. Yo soy mucho de eso. Veo lo malo y lo bueno, lo malo entre comillas, o sea, las debilidades, digámoslo así, y las habilidades. Para mí las dos cosas son igual de importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando le dejé el pañal al Agustín, yo dije ya, anoté, porque yo soy mucho así, de habilidades y debilidades. ¿Cuál es lo bueno que tiene Agustín con respecto al pañal? Todavía no lo dejaba, con respecto al control de esfínter.
Lo bueno es que se esconde, y sabe cuándo va a ser. Incluso podía estar sin pañal en ese momento, pero iba a buscarlo solo para hacer. Entonces él controlaba cuándo iba a hacer sus necesidades. ¿Y qué es lo malo? Lo malo que tenía en ese momento. Lo malo que tenía era que le tenía terror al baño. Entonces con eso, que yo digo que la mamá se tiene que convertir en la mejor investigadora. Entonces con eso, para mí es clave para la intervención. ¿Por qué? Porque yo digo, ya, el Agustín le cuesta mucho el baño. Vamos a intentar, aunque el profesional que lo esté atendiendo diga, el niño tiene que hacer en el baño y tiene que hacer sentado, para mí no es así, para mí. Tú tienes que buscar todas las alternativas, porque tú conoces a tu hijo, tú sabes. Tú tienes que buscar alternativa pelela, alternativa urinario, todas las alternativas posibles. Y ese trabajo tiene que ser amable, no tiene que ser algo traumante, no puede estar diciendo, mira, te hiciste, mira, no, porque eso es lo más probable que sea más difícil para ese niño. Entonces, tiene que ocurrir algo agradable cuando él por primera vez se sienta. ¡Oh! Muy bien, algo entretenido, burbuja, no sé, cariño, felicitaciones, un libro que le encante. Y cuando se haga, también ocurre algo, pero no es algo terrible. A mí me enseñaron que había que usar cara de póker, o sea, hace cara de nada. No enojarse, que no vean ninguna molestia, pero sí el niño tiene que limpiar lo que ensució sin decirle, anda a limpiar. No, así no es. Tú tomas la manito y le dices, yo limpio porque me hice pipí y limpiamos juntos tipo sombra. Se llama correctivo, no se llama castigo, se llama correctivo y lo otro se llama reforzamiento, cuando tú le das algo que le encanta al niño. Pero el Agustín, cuando yo descubrí que él le tenía mucho miedo al baño, y sí se ponía el pañal para hacer pipí, yo hice una técnica bastante loca, como yo, que fue hacerle un hoyito en el pañal pequeño, y cuando él se puso el pañal, había un hoyito pequeño, entonces caía el pipí para abajo, y yo le ponía la pelela abajo, y le decía, ¿estás haciendo pipí en la pelela? Y él quedaba así como, ¿por qué siendo con pañales? Así como mirando hacia abajo. Y ese hoyito fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que terminó en la pura cintura. Es loco porque yo nunca había escuchado algo así, pero yo dije, lo voy a hacer porque como analicé lo que a él le costaba y su habilidad, eso lo junté y se me ocurrió esa idea. Y fue súper bueno porque él en 16 días aprendió el tema del pipí y empezó a hacer pipí en urinario. No hizo pipí, de hecho él nunca ha hecho pipí sentado. Y después de como un mes, le enseñé la caquita llevándolo al baño para cada vez que hacía caquita. Y si quería hacer al lado, en el suelo, yo lo dejaba en el baño y después me ayudaba en el proceso de limpieza a acompañar, no es que limpiara la caquita. Pero la tirábamos al baño y yo le decía adiós caquita y él me hacía que le dijéramos adiós caquita. Y ahí ya como en un mes y 16 días ya estábamos listos con todo de día y de noche, pues lo dejo al tiro de día y de noche. Eso. Exacto, y eso es salir del duelo, porque el duelo es como pretender que el niño dominara los esfínteres en la edad de que marcan los hitos del neurodesarrollo y de la manera como aprenden otros niños. Y esto que tú estás diciendo, que es observar, mirar, ¿por qué cuesta tanto mirar? Porque duele muchas veces mirar. Duele Mm. ver la diferencia porque nos enseñan que lo normal, que viene de la palabra norma, lo de todo el mundo está bien y lo anormal o que es menos frecuente, por decirlo de otra manera, entonces eso está mal. Entonces le ponemos también una carga emocional, pero tú eso te sirvió para desarrollar un método, para volverte más creativa. Entonces, Mm. como que transformaste esa angustia, esa desesperación, ese miedo en algo que capaz que ni sabías que era una habilidad que tenías. Si tú pasabas solo cocinando quizás antes y ahora encontraste como una motivación y supongo que es bien importante para ti cuando ves que también con otros chicos, con otros niños, podés lograr esto, ¿no? Porque cuanto más difícil es, todos los logros chiquititos, aunque sea, son importantes. Entonces, la persona que está en el duelo está todavía
solo mirando lo que no hay. Yo siempre digo eso, ¿no? Eso es como lo que nos da esa característica. No hay otra forma, porque el niño no aprende, porque yo le puse en el baño y sale corriendo, porque hay muchos que le tienen miedo al baño, entonces no aprende, entonces tienes 17 años y sigue de pañal, pero muchas veces viene de la parte de esto de que la mamá está en duelo y no puede desarrollar esa estrategia. Y eso no te lo va a hacer ningún terapista, no lo va a hacer nadie más que tú. Y eso implica salir del duelo. Entonces, la verdad que es muy importante lo que tú decís de la creatividad y es fundamental para sentirte parte y que tu hijo también sienta que está seguro, porque tú seguro que nadie va a tener más cuidado que tú al enseñarle, más va a saber y va a más conocer más profundamente qué le afecta o qué no. Amor, ¿tú querías hacerle otra pregunta a Silvana? También me encanta, no sé, escuchándola, como que creo que parte de cuando salimos del duelo, no sé si tú te diste cuenta y si estás de acuerdo conmigo, es eso de que nos volvemos papás, nosotros le decimos papás detectives. Ella dijo investigadora. O sea, una vez salimos del duelo, como que eso es algo que entonces uno comienza a hacer. Ya uno acepta esa realidad, esta es mi realidad, este es mi hijo, esta es la situación con la que voy a trabajar y como que eso viene de la mano. Comenzamos entonces a observarlo y a ver a ese individuo, al individuo que realmente tenemos y entonces a observar cuáles son esas dificultades que presenta y cuáles son las habilidades que tiene y entonces vamos hacia las habilidades. Eso me encantó. Que ella lo dijera porque sí, creo que viene con el salir del duelo. Y te quería preguntar si mientras tú estabas en el duelo, no sé si tomaste algunas decisiones estando en el duelo, porque nosotros decimos que pues para poder atender a nuestros hijos correctamente tenemos que haber salido del duelo y estar nosotros emocionalmente bien. Porque antes de eso, si tomamos decisiones es buscando cambiarlo. Porque no hemos aceptado la condición, solo que queremos es que la condición se vaya. Y por ejemplo, en mi caso, pues yo perdí mucho dinero, porque yo todo lo que me decían que iba a curar el autismo, yo les creía. Natalia, pues también se ha confesado y ha pasado por esa situación. Tú pasaste por algo similar antes de tú poder aceptar, andabas Sí, buscando la cura también, llegaste, sí. sí. Sí, la verdad que sí, sí pasé por eso. Yo pensaba el tema de las vacunas, llegué a profesionales que incluso me decían que sí, que podía ser el tema de las vacunas, aunque todavía tengo duda que a algunos niños con problemas intestinales le pueda afectar, pero no que provoquen el autismo. Es diferente a pensar que las vacunas hicieron que mi hijo autista, a pensar que las vacunas pueden producir daño a una persona que tiene problemas intestinales, aparte de Ujú, autismo. ujú. Entonces es muy distinto, aparte que no todos los niños dentro del espectro autista, según yo, tienen problemas intestinales. Entonces es muy, muy diferente, pero sí, obviamente fue muy difícil y yo buscaba cómo poder salir de ahí, lo veía tan difícil. ¿Sabes que en el duelo, hablando del duelo, ¿sabes que me costó mucho? El tema de las miradas de la gente, el tema de cuando la gente te dice, una vez un familiar dijo, oh, yo llegué a mi casa y di gracias a Dios por no tener la vida de ustedes. Y yo así como, y yo de verdad que no tenía que decirle nada porque no podía creer que estuviera diciendo semejante estupidez. Es como que yo vea a una persona en silla de rueda y diga, oh, yo te veo y doy gracias de poder caminar. Es Ujú. como que a nadie se le ocurriría, pero de verdad que me ha sorprendido en la sociedad como está. Yo el otro día hice una encuesta en la calle, se me ocurrió en el Día Mundial del Autismo y le empecé a preguntar qué saben de autismo y me sorprendí mucho. No debería sorprenderme ya a esta altura nada que sabían. O sea, un joven dijo, a mi abuelita le dio autismo. Y yo digo, Y se le quitó. y yo, no habrá sido Alzheimer.
Y yo dije, autismo, y me empecé a reír y me dijo, o se nace, porque me vio mi cara y me dijo, o se nace. Y yo dije, se nace. Y dijo, ah, y se empezó a reír de vergüenza y se fue. Y yo dije, increíble, es increíble. Ah, y un caballero dijo, eh, no hay que tenerles pena a estos pobrecitos. Y yo Wow, le dije, y yo dije, pero ¿cómo? Me está diciendo por un lado que no hay que tenerles pena, pero él está diciendo pobrecito. pobrecito. Entonces la ignorancia es tan grande que en el duelo, para no salirme el tema del duelo, ocurre mucho que a uno le duelen mucho las miradas estoy diciendo desubicadas, esas miradas así como que tu hijo fuera cualquier cosa. Da pena. A mí ya me da lo mismo, yo ahora me da lo mismo, o sea, yo no me pongo a pelear, yo no hago nada. De hecho, me enfoco tanto en mi hijo que ni siquiera veo que si alguien lo está mirando. Pero en Ujú. ese momento yo lo único que hacía era mirar al resto, a ver si lo miraban para pelear. Claro, Y era triste porque la gente me pasó incluso hace no mucho tiempo, un año será, que eso sí me dolió, siendo que ya estoy salida del duelo, pero esas cosas siempre te van a doler. Se rieron de mi hijo, una adolescente, en su cara, porque él empezaba a hacer ruido, se empezó a comportar como el niño autista y empezaron, guau, apenas él pasó y lo quedaron mirando. Fue tan evidente que fue por él que me devolví a decirle algo. Y me dio una rabia, de verdad que no sé cómo me supe aguantar, pero me dio mucha rabia. Y después que les dije de todo, sin ser grosera, les dije de todo, me fui a llorando, pero sin que ellas me vieran, porque me sentí con mucha impotencia de pensar en qué mundo voy a dejar a mi hijo cuando de verdad que algún día yo no voy a estar. Entonces, eso y otras cosas más que me han tocado vivir muy fuerte, y sobre todo con mi hijo mayor. Cuando fuimos a una plaza de cerca de la casa, él tiró un poco de tierra en estas bancas de cemento y el caballero dijo que cómo estaban destruyendo sus bancas, siendo que una plaza es pública. Y yo dije, pero ¿qué destrucción me habla si le eché un poco de tierra y eso lo puedo sacar cuando me vaya? No, dijo, están destruyendo. ¿Y sabes lo que hizo el caballero? No oyó nada mejor que encerrarnos. Como tenía reja la villa, nos dejó encerrados adentro. Y yo este video lo grabé y lo hice viral y porque tantas personas que están recién en este camino y se topan con estas personas, si se pueden llamar personas, que son muy crueles y a ellos les cuesta más salir de este duelo si se topan personas, pero les digo algo, siempre va a haber de todo en este mundo, entonces si tú no te pones fuerte, no te informas, no te levantas, no ves las opciones que tienes para salir adelante, no te apoyas psicológicamente en ese sentido, tal vez con un profesional. A mí, yo no vi un profesional en ese momento, pero sí lo que hice, bueno, yo tiendo a ser muy positiva siempre, entonces tal vez eso me ayudó. Y yo cada noche, antes de acostarme, pensaba en algo positivo. Aunque fuera lo más mínimo, aunque el día haya sido horrible, pensaba, no sé, el Renato me miró sonriendo hoy día, el Renato hizo una travesura, el Agustín hizo tal cosa, el Agustín le gustan los animales y se aprendió 40 animales, porque eso me pasaba con el agua cuando chico. Eh, entonces, aunque el día haya sido muy malo, yo me acostaba, me ayudaba en mi pensamiento y me acostaba con algo positivo en mi mente. Y y siempre trataba de no pensar el qué será de mi hijo cuando yo no esté ahora, porque no me sirve de nada eso, tengo que ver qué puedo hacer ahora por él. Es cambiar, estar en negativo a estar en positivo, en el pensamiento, en lo que uno habla, en todo. Y recuerdo que cuando ya estaba en positivo me invitaron a hablar en la Cámara de Diputados de acá de Chile. Fue de manera online porque estamos en plena pandemia. Me dijeron que hablara del autismo nivel 2 y 3 y yo dije, ya, me encanta hablar del autismo con mayores desafíos, así que sí. Y al final me dijeron, ya, porque te dan un tiempo. Eran hartas agrupaciones, entonces yo era la representante de esta agrupación y me dijeron, ya, terminó el tiempo, le queda un minuto, por ejemplo. Y yo dije, señores diputados, como me queda un minuto, yo quería decir algo fuerte. Dije, señores diputados, les digo algo, ustedes tienen el derecho a morirse en paz, nosotros no. Y con eso terminé. Y claro, yo ya no pienso en eso, pero necesitaba decirlo. Porque cuando tú
vas a hablar delante de tantas personas, no les va a quedar casi nada de lo que dices. Y lo último tiene que ser lo más potente para que le dé vuelta, aunque sea un poco impactante que te digan eso. Y recuerdo que la diputada a la que dirigía eso, como que se le fue la voz, como que le dio como cosa lo que dije. Y todos me decían, súper bien que fuiste como valiente en llegar y tirar esa frase al final, porque eso quedó. Y hasta el día de hoy la gente se acuerda de eso. Eso. Sí, indudablemente tenés razón. Parte de lo que sentimos los papás. Por eso es que hay muchos psicólogos que dicen que, ajá, que tiende a ser cíclico el duelo, porque a medida que van creciendo y no alcanzan los hitos del desarrollo, pues sigue esa preocupación. Pero la clave está en lo que tú dijiste, o sea, es en... Porque el sentimiento puede llegar, o sea, llega, somos humanos, pero la clave está en que uno recuerde que eso no te va a llevar a ningún lado. Lo que sí me Claro. va a ayudar es lo que yo haga hoy con él, es lo que yo le pueda enseñar hoy. Eso sí puede cambiar el futuro, pero yo llorar o yo imaginarme que va a ser terrible, eso no va a hacer nada. Y bueno, ya vamos terminando. Esperamos después invitarte nuevamente porque de verdad que me ha gustado mucho y tienes mucho conocimiento para dar. ¿Qué consejo tú le darías a los papás que nos estén escuchando y que sientan que sí, que ellos están aún en el duelo o que están muy tristes o se preocupan mucho por el futuro? ¿Qué consejo les darías? Primero que busquen redes de apoyo, que busquen personas que los puedan entender, tal vez la familia, pero tal vez son personas que viven las cosas similares a uno, como otra mamá, otro papá que tenga un niño dentro del espectro autista. Luego que busquen información sobre lo que tiene su hijo, sobre la condición, ¿verdad? Tienen que informarse. Cualquiera persona que tiene un hijo con cualquier dificultad, desafío, enfermedad o lo que sea, tiene que aprender sobre eso, porque la realidad y esto le va a dar poder para tomar decisiones, incluso para elegir un buen terapeuta, para saber diferenciar uno bueno de uno malo, uno tiene que aprender, informarse. Eso y lo otro es dedicarse el tiempo para uno. Para mí esas tres cosas son claves. Dedicarse el tiempo para uno, o sea, esto quiere decir que en la lista de prioridades te dejes número uno. Y no es ser egoísta porque uno tiene que estar bien levantado, también tener proyectos, ¿no es cierto? Independientes de tu hijo, tener proyectos tuyos que te hagan sentir bien. A mí hacer terapia a otros niños me apasiona mucho, me hace sentir que estoy haciendo algo importante por alguien y por su familia. Eh, Me llena el corazón cuando yo estoy recién conociendo a un niño y lo estoy estimulando y empiezo a ver avance. Entonces es algo que me apasiona mucho y, y yo creo que eso tienen que hacer esas tres cosas, redes de apoyo, buscar cosas que les gusten, dedicarse tiempo para ustedes y se me fue la otra que dije, redes de apoyo, ¿cuál era la otra? Y aprender sobre Mencionaste. autismo. Sí, eso, esas tres Muy bien, cosas. muy bien, me parece muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, para la gente que nos esté escuchando de Chile, ¿cómo pueden acercarse a tu agrupación o cómo te pueden contactar? Sí, perfecto. Mira, por Instagram, bueno, ahora yo no soy la presidenta, ¿ya? Ahora está Paula Coelho, pero por Instagram le escriben a ella maneja el Instagram que se llama APED. Eh, Ay, perdón, sí, en Instagram está como padres-empoderados. Me acordé que no está como APED. Y también me pueden seguir por la radio si quieren ver el programa todos los domingos, ¿verdad? Está muy interesante. Hablamos de distintas cosas con respecto al autismo, con profesionales de todas partes del mundo, y se llama Empoderados por la Discapacidad, por Facebook. Muy Eso, bien. y te agradezco mucho por haberme invitado y me encantó estar con ustedes. No, muchas gracias Gracias a ti a por haber vos. aceptado la invitación y esperamos que se repita. Por ahí vienen muchos otros temas, así que esperamos tenerte de vuelta. Y bueno, ya el día de hoy pues vamos terminando el episodio. Saben que a mi compañera Natalia la pueden conseguir a través de Instagram o Facebook como Natalia Aren Villaverde.
Y no olviden suscribirse. Nos pueden encontrar aquí en YouTube Podcast, en Spotify. También tenemos el canal de YouTube. En todos aparece como Lenguaje Autista el podcast. Pueden conseguir la página de Lenguaje Autista a través de Facebook, Instagram y TikTok. Y también está la plataforma www.lenguajeautista.com. Ahí tenemos información gratuita para los papás, tipo blog. Y también está el área de la tienda donde pueden encontrar mis cursos. Bueno, y eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor déjenla en los comentarios. Y ya entonces les estaremos contestando. Y nuevamente, Silvana, muchísimas gracias por haber aceptado y fue un placer tenerte aquí. Gracias a usted, bien, muy bien. Gracias. Buenas Chao, chao. noches. Nos despedimos. Bye.